bendito sea Dios. Gloria a Dios. Vamos a buscar Evangelio de Juan 19:1. Evangelio de Juan 19:1. Gloria a Dios. Evangelio de Juan 19:1. Lo tenemos. Le damos lectura honrando al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo de Dios. Así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó. Una vez más. Así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó. Padre que está en gloria. Gracias, Señor, por su palabra. Dios mío, damos gloria, Padre. Damos honra, Señor. Padre, mire en este lugar, Señor amado. Padre, mire el ambiente, Dios amado, Padre. Oh, Señor amado, por el poder de la palabra. Dios mío, rompa cadenas, Señor. Durante predicamos, Señor, prepárenos. Dios mío, derrame su unción durante predicamos. Rompa las cadenas que hay que romper, Señor. Liberte a través de la palabra, Señor amado. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, le damos la gloria a usted, Dios mío. Reconocemos que usted se lleva la gloria. Gracias, amado Dios. Gracias, Padre. Gracias, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Puede tomar asiento al que está a su lado. Dígale la flagelación de Jesús. La flagelación de Jesús. El dolor antes de la cruz. La flagelación de Jesús. Ese era el látigo con el cual lo golpearon los romanos. Amados hermanos, la introducción en este mensaje. Todos ustedes saben de que Juan presenta a Jesús y habla de que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron les ha dado potestad de ser hechos hijos de Dios. Los que le recibieron participamos de los sufrimientos de Cristo. Participamos en su muerte y en su resurrección. En la victoria que Él obtuvo en la cruz del Calvario. Introducción al mensaje. La cruz no comenzó en el madero. Comenzó en el látigo. Antes, hermanos, de los clavos hubo desgarre. Antes de la corona hubo sangre. La flagelación fue una de las formas más crueles y tortura del Imperio Romano. Este estudio, hermanos, te mostrará la transformación, transformando la historia del instrumento en la forma en que castigaron a Jesús. Se ha predicado que fue colgado en un madero, pero no se ha explicado sobre el látigo con el cual lo golpearon. No se ha explicado que antes de ir a la cruz ya lo habían hecho, hermanos. Hermanos, cuando estudiamos según estudios médicamente, amados hermanos, también y históricamente, antes de llegar a la cruz, todo el que iba a la cruz y le pasaba por esa flagelación, nadie podía vivir antes de llegar a la cruz. Jesús fue el único divino que vivió antes de llegar a la cruz. Jesús fue el único que fue desgarrado, fue desangrado antes de llegar a la cruz. Fue el único que se mantuvo poderoso, fue el único que se mantuvo vivo, fue el único que se mantuvo fuerte, fue el único, amados hermanos, que obtuvo la victoria. Bendito sea Dios. La flagelación era una forma con la que torturaban los romanos. Y, amados hermanos, este instrumento, la forma del castigo, el impacto físico real de lo que vivió Jesús. Jesús no vivió cualquier cosa antes de ir a la cruz. Antes de ir a la cruz ya era torturado. Antes de ir a la cruz, amados hermanos, ya había sido maltratado a muerte. Y, amados hermanos, en la nueva versión, Juan 19:1 al 3,
Entonces Pilato mandó azotar a Jesús con un látigo que tenía punta de plomo. Oiga, tenía punta de plomo, tenía varias cosas. Tenía punta de plomo, de metal. Tenía huesos en la punta. Era un látigo que llevaba 3 tiras. Era un látigo que antes de llegar a la cruz, era imposible que Jesús estuviera vivo para llegar a la cruz, humanamente. Y muchas veces nosotros decimos, ¿por qué me pasa esto a mí? Nadie es digno de decir, ¿por qué me pasa esto a mí? Nadie se compara, ni los apóstoles, ni nadie en la Biblia, con el sufrimiento de Jesús. Nadie puede justificarse delante de Jesús con lo que Él padeció antes de ir a la cruz públicamente, hermanos. Y es por eso, hermanos, que es bueno estudiar, hermanos, la palabra, historia y todo, amados hermanos, porque públicamente Jesús lo desnudaron. Lo humillaron. Lo pusieron en vergüenza delante de todos. Lo humillaron tanto. Le pusieron sus vestidos de púrpura, que solamente en ese tiempo los ricos, los multimillonarios, los reyes los podían usar. Pero se los pusieron en forma de burla. Fue torturado antes de llegar a la cruz del Calvario. Por eso Isaías lo presenta como varón de dolores, experimentado en quebranto, experimentó lo que nadie ha experimentado. Hermanos, fue maltratado, fue, hermanos, odiado, fue bofeteado. Amados hermanos, experimentó dolores que nunca en la vida, humanamente, nadie los ha experimentado. La flagelación de Jesús no fue cualquier cosa. Y Juan 19:2, en la nueva versión, los soldados armaron una corona, hermanos, armaron una corona de espinas y se la pusieron en la cabeza y lo vistieron con un manto de púrpura. Vivo el rey de los judíos. Se burlaban de él mientras lo bofeteaban, lo golpeaban, lo maltrataban, lo ultrajaban. Si usted cree, hermano, usted ha visto la película quizás de la Pasión de Cristo, eso no se compara. Antes de llegar a la cruz, fue experimentado en quebrantos. Antes de llegar a la cruz, fue humillado, fue desnudo, le quitaron sus ropas. Antes de llegar a la cruz, fue desgarrado. Hermanos, le pusieron la corona de espinas y en la cabeza tenemos unas cositas sanguíneas, hermanos, donde derramó tanta sangre. Fue alguien que, según, hermanos, si estudiamos profundo, murió, hermanos, de eso, del corazón, lo cardíaco, lo vascular. Amados hermanos, era tanto el estrés que pasó antes de llegar a la cruz. No era cualquier cosa. Y es por eso que muchas veces no estamos dispuestos a seguir a Jesús, porque nosotros cualquier cosita pensamos que estamos pasando algo grande. Hermanos, lo que Jesús pasó, ningún hombre humanamente lo puede soportar. Nadie lo puede aguantar. Por mucho que se crea que es un gran cristiano, nadie puede soportar lo que Jesús pasó. Fue experimentado, no le contaron, pasó en quebranto, varón de dolores. Lo identifica Isaías. Isaías habla de él, menospreciado entre los hombres. Fue un hombre despreciado, amados hermanos, entre el mismo ser humano. Pero ¿sabe qué, amados hermanos? Él mostró su amor para usted y para mí. Él mostró su amor, que fue a morir. No le importó el precio, no le importó lo que tenía que pasar, amados hermanos. Pilato estaba esperanzado que al flagelar a Jesús calmaría el deseo del derramamiento de la sangre. Y él vuelve, hermanos, a decepcionarse, porque la multitud le decía: crucifícanos, crucifícanos, es reo de muerte. Pilato dijo, y vio lo divino en Jesús, y le dijo: yo no he encontrado ningún delito en él. Pero la gente decía: crucifíquenos y saquen a Barrabás, saquen al ladrón y crucifíquenlo a él. Y, amados hermanos, los soldados entejieron una cruz de espina, una corona de espina, las espinas del vencedor, y las pusieron sobre sus cabezas.
y le vistieron de una ropa de grana. Probablemente Herodes se puso, hermanos, a él y le decían: salve el rey de los judíos. Tenían la intención de insultar no solo a Cristo, sino también a la nación de Israel. Estos con lo que estaban haciendo. Y le daban bofeteadas, hermanos, y siguieron golpeándole en la cara con las palmas abiertas a puño doblado. Y hermanos, y cuando lo seguían golpeando, hermanos, las espinas se insertaban más en su piel. Cuando lo golpeaban, era tanto el dolor antes de ir a la cruz del Calvario. Hermano, quizás usted solo ha leído ahí, amados hermanos, y es por eso que cuando usted se mete a estudiar en las profundidades de la palabra, porque esto es misterio, esto usted lo puede leer nomás así y entenderle a lo que usted le entienda, pero cuando usted se mete a lo profundo, usted se va dando cuenta. Tanto tiempo que se ha predicado que Cristo fue colgado, pero nunca han dicho el flagelamiento de Jesús antes de llegar a la cruz. Nunca han dicho qué es lo que pasó con él. Han dado la película, pero no se compara cuando usted se mete a estudiar el sufrimiento de Cristo Jesús, que, amados hermanos, no fue cualquier cosa, no era cualquier hombre, era divino, amados hermanos, era el Rey de reyes y Señor de señores. Juan dijo en cierta ocasión, en Juan 1:29, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía hermanos, a él, y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El vencedor, el fiel, el verdadero. Escarnecido por los millares, por los militares. Jesús escarnecido por los militares. Los soldados romanos se burlaban de Cristo poniéndole una corona de espinas y un manto de púrpura, hermanos, y aclamando, burlándose: salve el rey de los judíos. Fue la burla para ellos, no fue cualquier cosa. Mientras lo golpeaban, todo esto fue después de una flagelación formal. Decían: muerte al falso hijo de Dios. Muerte al falso hijo de Dios. Pilato presentó a Jesús a la multitud vestido del burlón atuendo, hermano, regio, pero lo declaró inocente. El juez que estaba ahí, que era Pilato, dijo: yo no he encontrado ni nada malo en este hombre. Este hombre es inocente. Este hombre no ha hecho nada malo para que estén diciendo que hay que castigarlo. Pero aquellos dijeron: crucifícalo, mátalo, hay que matarlo, porque es digno de muerte, es reo digno de muerte. Pero, amados hermanos, se burlaban. Los principales sacerdotes respondieron con gritos de que fuera crucificado, usando su preocupación de la ley como excusa. Y, amados hermanos, trasfondo es histórico. Cuando Jesús fue llevado ante Poncio Pilato, el imperio romano tenía un sistema judicial brutal. Los judíos tenían bajo la ley 40 azotes menos uno. Los romanos bajo su ley tenían de que hasta que se cansara el que lo estuviera golpeando. Los judíos tenían 40 azotes menos uno, pero el soldado romano que lo estaba azotando hasta que él se cansara, iba a parar. Si imagínense que a usted le daba un correllazo a su papá, le dolía. Cuánto más un látigo que trae plomo, trae metal, trae puntas de hueso, y cuando se le metía, le desgarraba, le arrancaba pedazos de sangre, pedazos de carne. ¿Por qué lo hizo? Por usted y por mí. Y así somos rebeldes muchas veces. Los azotes que le dieron, públicamente tenían que humillarlo. A todos los que le daban ese castigo, ningún hombre había vivido, solo Jesús. ¿Por qué le pusieron a aquel a ayudarle? Porque Jesús ya iba debilitado para cargar la cruz. Jesús ya no podía ir llevando la cruz, pero aún así él caminó. ¿Por qué? Una, se había sangrado.
lo habían castigado brutalmente de muerte. Y es por eso que lo presenta Isaías, mas él herido fue y abatido. No abrió su boca. Experimentado en quebranto. Fue quebrantado. ¿Quién mejor que Jesús para decirte que aunque te duela lo que estás pasando, no es comparado con el quebranto de Él? ¿Quién mejor que Jesús? ¿Quién mejor, hermano, que Jesús para decirte que en medio del sufrimiento Él te miraba a ti y a mí? Por amor a nosotros, dice Pablo. No importando que fuéramos pecadores. La flagelación era un castigo previo a la crucifixión. En el mundo romano se aplicaba, hermanos, a esclavos, rebeldes, a criminales graves. Eran castigados públicos para humillarlos. Muchos morían antes de llegar a la cruz. Los romanos llamaban a este castigo verberatio. No era disciplina, no era corrección, era destrucción físicamente y sistemática. No era cualquier cosa, amados hermanos. A esto Jesús se tuvo que enfrentar por amor a usted y por mí. Y dice Pablo en Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Antes de llegar a la cruz ya estaba siendo torturado. Antes de estar colgado en la cruz, ya estaba siendo humillado. Ya fue debilitado antes de llegar a la cruz. Ya pasó todo lo que ningún hombre podía aguantar. Antes de llegar a la cruz, ya había tenido un castigo, hermano, brutalmente, hermano, desesperado de muerte. Antes de llegar a la cruz. Antes de llegar a la cruz, por amor a usted y a mí, Jesús no se rindió. Jesús caminó. Jesús siguió. Y es por eso que antes de llegar también al flagelamiento en el Getsemaní, que representa, amados hermanos, el lugar de aflicción, donde se representa como cuando se machaca la uva. Así fue machacado Jesús, así fue puesto en aflicción en el Getsemaní. Por eso les dijo a los apóstoles que no habían podido orar con él ni una hora. Le dijo: mi alma está batida hasta la muerte, está turbada. Y es por eso que le dijo: Padre, si fuere posible, pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, que se haga como tú quieres. Le estaba diciendo: yo no soporto en la carne, yo no soporto en la humanidad, pero que se haga la voluntad que tú quieres, pero que se haga lo que tú quieres conmigo, pero que se haga el plan que tienes con ellos, pero que se haga, que se cumpla la victoria que les daré a través de la muerte, a través de la resurrección. Oh, bendito sea Dios. Lo que Cristo sufrió no fue cualquier cosa. Alabado y bendecido es el nombre de Jesús. Que se haga como tú quieres, le dijo. Humanamente fue afligido. Cuando usted estudia cristología, humanamente fue abatido, pero también era divino. Humanamente fue humillado, amados hermanos, como nadie antes lo ha hecho. Fue abatido. ¿Quién le puede enseñar a Jesús y él fue experimentado en quebrantos? ¿Quién se puede justificar y decirle: Señor, ¿por qué me pasa esto a mí? Él te va a decir: tú ni eres digno de estar pasando por lo que estás pasando. Muchas veces nos queremos justificar con lo que nos pasa y aún no merecemos, hermanos, porque eso es para alguien que le está sirviendo al Señor, las pruebas, las tribulaciones, a alguien que de verdad está metido con Él. Si usted se mete profundamente, usted se da cuenta: no soy digno ni de abrir la boca y preguntarle, sino de decirle: ¿qué quieres hacer conmigo? Si tú fuiste el primero en sufrir, si la Biblia dice que tengo que seguir las huellas tuyas,
Tú fuiste el primero en sufrir. Tú fuiste el que se entregó del todo. Tú fuiste el que se humilló. Tú fuiste el que dejó el trono para venir a humillarte. Y no abriste tu boca. Y dice que no se estimuló a ser como Dios, sino que se humilló, dice Pablo. Se entregó a sí mismo por amor a nosotros, por amor a la humanidad. Y es por eso que nadie puede justificarse de decirle: Señor, ¿por qué me pasa esto a mí? Nadie, hermano. Nadie, ningún hombre puede justificarse delante de Dios. Hay que dejarlo que trate, aunque nos duela. Dios sabe lo que es lo mejor para usted. Si me pasa algo, te pasa algo, Dios sabe que es lo mejor para ti eso, aunque tú no lo entiendas. Muchas veces quiere doblarnos con el orgullo, con la soberbia, con el altivismo. Muchas veces quiere enseñarnos que hay que acercarnos al Señor. Muchas veces si estamos bien no nos acercamos a Él. Se nos olvida la misericordia de Dios. Se nos olvida el favor de Dios. Cuando usted está bien, hermano, usted pasa 24 horas en el trabajo, no se asoma a la iglesia. Pero cuando Dios lo quebranta de salud, usted rápidamente aparece o le está diciendo: hermanos, vengan a orar por mí. Es necesario que Dios trate con nosotros de esta manera para enseñarlos. Tienes que depender de mí. Te vas a morir así, te vas a morir lejos de Dios. Tienes que depender. Cuando no nos pasa nada, hermano, no tenemos necesidad de orar. No tenemos necesidad de ayunar porque según estamos bien. Pero cuando nos viene la enfermedad, comenzamos: Señor, quítamela. Señor, ayúdame. Señor, me voy a morir. Pues si nos morimos en las manos de Él, obedientes, vamos a obtener victoria. Pues yo, cuando me dijeron que tenía diabetes, yo decía: hoy sí me voy a morir. Y es cuando más fuerte me siento. Yo decía: hoy sí. Y me había turbado tanto, hasta en el baño, hermano, yo sentía que me iba a morir. Pero Dios nos va dando la capacidad de creerle a Él. Muchas veces tiene que llegarnos una enfermedad para creerle más a Él. Porque a veces uno habla también pues en la ignorancia, cuando nunca has pasado nada. No, que yo no voy a ir a los hospitales. Cállate la boca, hombre, porque cuando llegas al hospital te van a hacer burla los que te escucharon. Hay que ser sabios para hablar. Yo nunca había visitado hospitales, pero nunca dije: no voy a ir. No, que la fe, eso no tiene nada que ver con tu fe. Si te descuidaste, te llega la enfermedad. Si te descuidaste, vas a terminar en un hospital. Pero si sigues la regla y sigues obediente a Dios y sigues cuidándote, el Señor te va a ayudar. Pero, amados hermanos, no es que ahí hablan, mis hermanos, hablan porque en realidad Dios es grande. Es por eso que nunca hay que decir: de esta agua no bebo, porque más rápido vamos a tomar de ahí. Si los hombres de Dios, hermanos, hombres de Dios, nosotros no le llegamos ni a los zapatos. Eliseo murió de enfermo y no era que no tenía fe, si resucitaba muertos. Pablo, según estudio, murió enfermo con ese aguijón y no era que no resucitaba muertos, tenía poder. Es por eso, hermanos, que la Biblia, la palabra, tiene misterio. Es por eso que la palabra del Señor es viva y es eficaz. Mejor digámosle: Señor, ayúdame, que si este cuerpo malvado se enferma, pero que mi fe no mengue, que mi fe siga adelante, que yo siga adelante, que tenga una fe inquebrantable. Porque es lógico, hermanos, nosotros desde jóvenes no nos cuidamos. Y ya cuando llegamos a una edad se nos viene todo. No nos cuidamos, no nos gusta ayunar, no nos gusta meternos con Dios. Y luego no nos cuidamos. Cuando acuerde le viene de todo. Pero cuando usted tiene una fe inquebrantada, le dice: diablo, no me muero hasta que Dios diga. No me muero hasta que Dios diga voy a morirme. O si me muero, pero que mi alma se vaya con el Cristo de la gloria. Y hermanos, ¿cómo era el instrumento? El látigo utilizado era conocido como flagrum o flagellum romano. Característica: mango corto de madera, varias tiras de cuero, en la punta fragmentos de hueso, plomo y metal.
diseñado para desgarrar la piel, para arrancar tejido. No era un simple azote. Cada golpe abría la piel, exponía músculos, provocaba hemorragia intensa. El instrumento no solo golpeaba, arrancaba carne. Lo que Jesús pasó. Arrancaba carne, amados hermanos. Imagínense, y nosotros con una uña que nos arrancamos, o se nos quiebra, sentimos un gran dolor. Ese látigo no era cualquier látigo. Esos romanos eran tan malvados para los castigos, que no era cualquier castigo que recibió el maestro. ¿Por qué lo recibió? Por usted y por mí. No, pero si yo ni había nacido. No, pero dice la Biblia que antes de la fundación del mundo, dijo Pablo, Él ya te había escogido para la alabanza de su gloria. Él ya te miraba a ti y a mí. Él ya sabía quiénes éramos nosotros. Nosotros que ni pensábamos en nacer. Pero Él, hermano, Él fue quien permitió que viniéramos a este mundo. Y nos escogió, dice Pablo, antes de la fundación del mundo, para la alabanza de su gloria. Dice, hermanos, Efesios 1:4 en adelante nos enseña todo eso. Fuimos escogidos para la alabanza de su gloria. Fuimos escogidos para honrarlo a Él, para servirle a Él, para vivir para Él, amados hermanos, para apartarnos para Él, para consagrarnos para Él, para darle gloria siempre a Él, para que el grande sea Él, para que la gloria sea para Él, porque Él es el soberano, es el todopoderoso, Rey de reyes y Señor de señores. ¿Se imagina usted y yo con un latigazo de esos? Era terrible lo que pasó a Jesús. Le arrancaban carne, lo desgarraban. Antes de ir a la cruz. No era humano lo que pasó a Jesús. Esos hombres no tenían corazón. Porque yo creo que usted y yo, cuando hermanos, al ver que llegamos a estar golpeando a alguien, no creo que tengamos ese valor que tuvieron estos como hacían con Jesús. Y entre más le daban, más se gozaban. Entre más lo azotaban, más se burlaban de él. Sálvate, Rey de los judíos. Dice que no abrió su boca. Enmudeció y no abrió su boca. Mas el herido fue, dice, y nosotros por su llaga fuimos curados. Qué tremendo lo de Jesús. Como hombre, servidor de Dios. Como hombre que vino a hacer la voluntad del Padre. Esa era la voluntad de Dios. Eso era lo que Dios quería que hiciera el Hijo. Y a nosotros solo cuando estamos bien creemos que es la voluntad de Dios. Y cuando te pasa algo no será la voluntad de Dios. Si Dios quiere doblegarnos, el ego del hombre, el orgullo del hombre es terrible. Que Dios tiene que pasarnos por cosas tremendas para que nos demos cuenta y seamos humildes de que Dios merece la gloria. Nosotros cuando pasamos cosas malas, ¿por qué a mí, Señor? Y nos queremos justificar. Bueno, porque lo merecemos. Para que nos demos cuenta en qué posición estamos. El desierto donde Dios nos pasa no es para matar al hombre, es para pulirlo, es para formarlo, es para hacerle un carácter diferente, es para que el hombre madure, es para que la mujer le sirva a Dios con una fe, hermanos, inquebrantable, con una fe, hermanos, que nadie los puede cambiar en el área de apartarse del evangelio, sino que de agarrar fuerza, sino que de decir, voy a servirle a Dios hasta la muerte. Si Cristo murió por mí, entonces yo viviré para Él, o entonces yo moriré para Él. Bendito y alabado sea Dios. Y eso es lo que Dios quiere, que nosotros estemos comprometidos con el llamado que Él nos ha hecho. Que estemos comprometidos con ese llamado. Circunstancias y forma del castigo. La víctima era desnuda públicamente. Era desnuda públicamente.
Imagínense que a usted aquí delante todos lo desnuden. Va a sentir una vergüenza que después ya no va a querer venir. A él lo desnudaban delante de multitudes, lo desnudaron. ¿Para qué? Ese era un símbolo de humillación. Él lo soportó eso por usted y por mí. Él aguantó todo eso por usted y por mí, para que nosotros fuéramos libres. Se hizo pobre para que fuéramos ricos en Él. No ricos en billetes, ricos en Él, en las bendiciones de Él, en el servicio hacia Él. Hermanos, en la salvación de Él. Se hizo pobre, se hizo esclavo, murió por usted y por mí sin deber nada. Mateo 27:28 dice de esta manera, Mateo 27:28, y desnudándole le echaron encima un manto de escarlata, atada a una columna inclinada hacia adelante, azotado por 2 soldados, uno en cada lado. Esto hacía que los golpes cruzaran el cuerpo en distintas direcciones. No existía un límite fijo de azote en la práctica romana. La diferencia de la ley judía que limitaba a 40 menos 1. Roma azotaba hasta que el verdugo decidiera detenerse. Terriblemente eso, muy duro. En el caso de Jesús, ya había sido golpeado antes de la flagelación. Ya había sido interrogado. Ya había sufrido presión emocional externa. Su cuerpo, hermanos, estaba debilitado antes del primer azote. Más bien, tú y yo merecíamos ese castigo. Bendito es Dios. Muchas veces que nos rebelamos, muchas veces que nos ponemos altivos, muchas veces que nos apartamos del Señor, pero Él pagó por nuestra culpa. Pero Él, hermanos, sufrió por nosotros. Impacto físico real desde un punto de vista médico: desgarro profundo de piel y músculo, pérdida masiva de sangre, shock hipovolémico por pérdida de sangre, dolor externo que afecta el sistema nervioso, riesgo de alto de muerte antes de la crucifixión. Llegó con riesgo de muerte antes de ser crucificado. Él fue herido, fue molido, y por su llaga fuimos curados. Despreciado de entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebrantos. ¿Cuántos quebrantos ha de haber tenido? ¿Cómo se ha de haber sentido como hombre? Humillado, desnudo delante de multitudes, y aquellos riéndose, burlándose de él. No abrió su boca, enmudeció, porque él sabía que estaba a punto de dar una gran victoria a la humanidad. Él sabía que era el precio por la caída del hombre que cayó en el Edén. Él sabía que el precio no era fácil, y es por eso que se mantenía orando. Es por eso que sentía agonía en el Getsemaní. Es porque la muerte ya estaba cerca como hombre. Y es por eso que se mantenía. Salía, hermanos, a las oscuras de la madrugada a orar. Porque él sabía que lo que venía no era fácil. Y alguien no puede pasar los procesos, hermanos, firmemente, con una fe inquebrantable, si antes de eso no está orando. Si antes de eso no está en el monte. Si antes de eso no está buscando al Señor. Es por eso que muchas veces somos de doble ánimo. Cambiamos rápidamente de parecer.
porque no nos mantenemos orando antes de ir a la prueba, no nos mantenemos orando antes de ser metidos al desierto, no nos mantenemos buscando a Dios antes de que vengan los momentos donde nos sacuda el Señor o nos sacuda el diablo, porque el Señor le dijo al Pedro: Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, para golpearnos de un lado a otro, para sacudirnos como a un trigo, pero yo he rogado al Padre para que esto cuando acontezca, tu fe no desmaye, tu fe no te falte, para que tu fe se mantenga firme. Bendito y alabado Dios. Dios no le dijo: no le he rogado al Padre para que te lo quite, no, le dijo para que cuando esto acontezca, tu fe se mantenga inquebrantable, se mantenga firme, te mantengas vivo, te mantengas activo, creyendo de que Dios te da la victoria. Bendito sea Dios. Y es por eso que cuando muchos le llegan la lucha, se van al mundo, porque no se mantienen orando como Jesús oraba. La Biblia ya nos ha advertido que nos vienen procesos, nos vienen pruebas, nos vienen luchas. Pero nosotros nos descuidamos y no oramos. No buscamos a Dios. No venimos a los cultos de oración. No venimos a los estudios. No venimos a los cultos congregacionales. Entonces, ¿cómo te vas a preparar cuando te venga algo, ya sea de parte de Dios o del diablo? Jesús se preparó en la oración antes de ir a la cruz. En las sinagogas estaba enseñando. ¿Por qué dijo? Porque en los negocios de mi Padre me conviene estar. Gloria a Dios. Y es por eso que nosotros con unos días que no trabaja, ya dice que está pasando prueba. Eso no es prueba. Eso es normal. Aquí baja, hermanos, el trabajo. Los tiempos cambian. Pero el proceso es que usted haya estado 100% buscando al Señor, predicando, y le hayan dado un golpe, o le haya pasado algo, buscando a Dios, no criticando al hermano, sino que metido con Dios, orando, buscando al Señor, hablando de Cristo. Entonces podemos decir, ese proceso viene de parte del Señor, para que usted y yo podamos persistir, porque la Biblia dice que Dios prueba a los que son suyos. Y hay muchos ejemplos en la Biblia, los hombres que Dios probó. Uno de ellos es Job. Él es perfecto en todo y justo. Él no habla de los demás. Él es recto. Él es transparente. Él no habla cuando está con un grupo de los otros y cuando está con el otro grupo habla de los otros. No, él es transparente. Él es justo. Él es perfecto delante de Dios, le dijo Dios a Satanás. Ahí puede ver la prueba. Que Dios no prueba a cualquiera. Dios prueba a los que son íntegros, que son honestos, que viven honestos, donde nadie los ve. Le sirven al Señor con todo, con amor. Nunca se atreven a hablar mal de los demás, porque saben de que eso no es integridad. Esa es la integridad que te hace que no hables mal de los demás, sino que te pone temor, te da miedo cuando abres la boca en contra de alguien o en contra de un predicador. Aunque el predicador esté mal, Dios se va a encargar de quitarlo o de hacer lo que Él quiera. Pero usted y yo no somos nadie. Y es por eso, hermanos, que Jesús, dice la Biblia, que no abrió su boca, enmudeció. No era cualquier cosa ese castigo. No era cualquier cosa. Enmudeció. Estaba a punto de morir. El significado espiritual, según Isaías 53:5, por su llaga fuimos nosotros curados. Mas el herido, dice Isaías 53:5, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido, oiga, molido no fue cualquier cosa, por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Por su llaga fuimos curados. La flagelación no fue accidente política, fue cumplimiento profético. No fue solo violencia romana, fue parte del plan redentor de Cristo. Porque Él tenía el plan redentor de sacarnos de esa maldición de pecado, de redimirnos de la maldición, dice Pablo en Gálatas.
Y es por eso que dijo Pablo, escrito está, todo el que es colgado en un madero es maldito. Él se hizo así para que nosotros fuéramos libres, sin pecar. Se entregó por completo. ¿Qué esperamos para entregarnos para el Señor por completo? Nosotros los cristianos nos gusta andar a media, vivir una vida de apariencia. Pero Cristo se entregó por completo. Él sí se entregó por completo. Y eso es lo que Él quiere, que yo y usted como iglesia nos entreguemos por completo. Que nosotros de verdad, que lleguemos a la perfección a través de Cristo. Y dijo Pablo que el que comenzó la buena obra en mí, dijo Pablo, la perfeccionará hasta el día de su venida. Pero durante estés en la tierra, Él está perfeccionando áreas en nuestra vida si le estamos sirviendo a Él. Él quiere que seamos perfectos en Él. Que nos sometamos a Él. Nadie puede ser perfecto si no está arraigado a la vid verdadera. Nadie puede dar buenos frutos si no está apegado, cementado, unido con Cristo. Y es por eso que la gente dice, yo no soy perfecto, ya aburrís con ese cuento. Entonces, ¿cuándo vas a comenzar a ser perfecto? ¿Cuándo? Cuando comenzamos a seguir las huellas de Cristo. Aunque nos vamos atravesando o nos vamos cayendo, pero cuando comenzamos a seguir las huellas de Cristo, comenzamos a caminar en perfección a través de la palabra. Cuando comenzamos a perfeccionarnos, nos va a dar miedo hablar del hermano, de la hermana. Nos va a dar miedo echarle zancadilla, sino que vamos a levantarlo. Cuando comenzamos a caminar en Cristo. Cuando comenzamos a esconder nuestra vida en Cristo. Hay cambios en la vida del ser humano cuando vive para Cristo. ¿Por qué hubo cambio en Pablo? Una, tuvo un encuentro con Él. Otra, crucificó su carne, sus deseos, todas las cosas que él hacía antes fueron crucificadas. No fue que cambió él solo así por cambiar. Se entregó, se sacrificó, sufrió, lo dejó todo por Cristo. Dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y dio a entender en otra versión, el día que Cristo murió, morí yo también. Pero cuando Cristo resucitó, yo también resucité con Él. Pablo por eso les decía a los Gálatas, de hoy en adelante, ninguno me cause molestia, porque en mi cuerpo llevo las marcas de Cristo. ¿Cuáles marcas? Las marcas del sufrimiento. A Pablo no lo amaban, a Pablo no lo querían. A Pablo lo dejaron muchas veces por muerto y Dios lo levantaba. Lo azotaban. Dijo que estuvo bajo peligro de ladrones, de judíos, de falsos hermanos. Habló en 2 Corintios, hermanos, habla 23. Pablo comienza a decir los sufrimientos que tuvo. ¿Por qué? Por amor a Cristo. Porque dio a entender, si Jesús murió por mí, yo también moriré para Él. Si Jesús se aferró a ir a la cruz del Calvario, amados hermanos, usted y yo, con la ayuda de Dios, debemos de aferrarnos, debemos de buscarle a Él, debemos de acercarlo. No es que te estamos obligando, pero si usted de verdad le está sirviendo, usted y yo tenemos que apegarnos más a Él. Tenemos que tener anhelo de ser como Él. Tenemos que tener anhelo de cambiar nuestra forma de ser. Tenemos que tener anhelo de cambiar nuestra forma de pensar, de que no pensemos mal de los demás, sino que tengamos la mente de Cristo, que tengamos el poder de Dios, que tengamos las arras del Espíritu, que es la garantía de que Él, hermano, nos ha sellado, de que somos propiedad de Él. Bendito sea Dios. No fue en vano su sacrificio. En la vida de nosotros los cristianos tiene que reflejar Cristo. No fue en vano su sufrimiento.
Nosotros tenemos que ser una comunidad cristiana, seguidores de Cristo, pero que también estamos para ayudar a otros, aunque sean del mundo, para que vean ellos en nosotros que Cristo vive y lo glorifiquen a Él, para que alumbremos, para que brillemos como Él brilló. Y la Biblia nos enseña en Isaías 53, 3 al 4: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Oiga, dice que sufrió nuestros dolores, le tuvimos por azotado. Y debemos de valorar el sacrificio de Jesús. Usted no tiene que sentirse aburrido cuando viene para la iglesia. Debe sentirse gozoso, alegre que ya viene para la iglesia. Más bien, usted debe de estar anhelando que ya llegue el fin de semana para venir a la iglesia a adorar a Dios. Usted debe anhelar, pero cuando viene a la iglesia viene como que a la fuerza lo trae. Usted debe anhelar de estar en la casa de Dios. El que es seguidor de Cristo, hermano, de verdad, en la realidad, va a anhelar estar en el templo. Porque una es que este edificio hecho por los hombres ha sido consagrado para que se manifieste el poder de Dios, para que juntos lo adoremos a Él. Ahora el templo suyo es diferente. Que es templo y morada del Espíritu Santo. Y como es templo del Espíritu Santo, va a querer estar en la casa de Dios. Entonces, hermano, usted debe anhelar y decirle al Señor que ya llegue el fin de semana. Señor, hazme que yo llegue temprano a la iglesia, 1 hora antes por lo menos. Que el gozo que debo de tener, ir allí no para que me vean, sino que ser responsable con ese favor que tú me has hecho, con la misericordia que me diste hoy de que pude respirar. Hermanos, no es mentira por la palabra. La misericordia significa el favor de Dios. Nuevas son cada mañana, nunca se terminan. Ahora fueron unas, mañana son otras. Nuevas son para todos nosotros. Y es por eso que estamos con vida. Ustedes, hermanos, debemos de sentirnos gozosos, anhelando. Y yo le digo al Señor, Señor, yo quiero estar anhelando de estar en tu casa. Que sienta ese anhelo, ese deseo. Los látigos que le dieron no fue de por gusto, fue por amor a usted y a mí. Tal vez alguien aquí te puede ver mal, te puede ver feo, te puede ver horrible, pero Dios no te ve así. Humanamente te puede ver y puede decir, este está estorbando aquí, pero el Señor puede decir, esta es una perla por la cual yo morí. Este vale el derramamiento de la sangre del Cordero. Por lo menos debe buscar el tesoro escondido. De la parábola del tesoro escondido. El hermano hablaba de aquella vez de la parábola del tesoro escondido. Hay que buscar ese tesoro. Ahí estaba haciendo un mensaje uno de estos días. El tesoro escondido se le llama a esa parábola porque en Palestina había tanta guerra, había tanta cosa que ellos tenían que esconder lo que tenía más valor en la tierra y alguien lo encontraba y por eso le pusieron el tesoro escondido. Pero ahora ese tesoro escondido es Cristo. ¿Está viendo por qué es bueno estudiar bien las parábolas? El tesoro escondido era porque siempre hay que estudiar el versículo cultural. ¿Por qué se escribió así? El tesoro escondido. En Palestina existía mucho eso, que escondían las cosas de valores. Y por eso Jesús comparó eso, para que le entendieran, amados hermanos, en el lenguaje que estaban en aquel tiempo ellos.
Y es por eso que nosotros debemos de buscar ese tesoro escondido. ¿Cuándo dijo Isaías? Mientras él puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Buscad a Jehová mientras él puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Las últimas horas de Jesús antes de la cruz, un análisis bíblico y científico de su sufrimiento y muerte. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Isaías 53:5, donde dice que por su llaga fuimos curados. La crucifixión de Jesús no fue solo un evento espiritual, fue un proceso real, físico, brutal y médicamente documentable. La Biblia describe la historia, confirma, la ciencia explica lo que hoy vemos. La Biblia lo describe y la historia lo confirma y la ciencia lo explica. Y es por eso que lo que le vengo diciendo aquí, no lo va a encontrar aquí en la Biblia, porque en la Biblia hay cosas que, hermanos, no están. Por eso hay que estudiar cultural, históricamente. Porque a veces solo leemos y nos quedamos hasta allí. Pero amados hermanos, una buena explicación de flagelamiento con huesos y le arrancaban carne, lo desgarraba. ¿Quién humanamente va a soportar eso? Antes de ir a la cruz. Antes de ir a la cruz, lo entregó todo. Jesús. ¿Qué causó la corona de espinas? Le pusieron sobre la cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo: salve el rey de los judíos. Y lo escupieron, tomaban la caña y lo golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto y lo pusieron sus vestidos y lo llevaron para crucificarle. Históricamente no fue una coronita simbólica. Las espinas en Palestina podían medir varios centímetros y eran regidas. Científicamente el cuerpo, hermanos, cabelludo, el cuero cabelludo es una de las zonas más vascularizadas del cuerpo. Al clavar las espinas en la cabeza, produce sangrado abundante, dolor intenso por afectación de nervios craneales. Todo eso vivió Jesús. Todo eso. Imagínense nosotros con un medio doblón sentimos que hermano, es bien feo, sentimos. Y Jesús todo lo que vivió por nosotros. No fue cualquier cosa. Por eso debemos de agradecerle a Él y servirle. Buscando su rostro. Vino inflamación, trauma, humillación externa. Fue tortura, hermano, física, emocional. No pudo cargar la cruz. Porque se estaba deshidratando, cayó en shock, sangrado, debilidad muscular externa. Entonces colapsó el físico. Era diferente. Ya no era el mismo al que agarraron. Ya le había cambiado todo a él. Y amados hermanos, tuvo pérdida severa, hermanos, de líquidos, hemorragia. Tuvo traumas respiratorios. No fue cualquier cosa lo que pasó Jesús. No fue cualquier cosa antes de ir a la cruz del Calvario. Le traspasaron el costado. El agua descrita probablemente era el líquido, hermanos, el líquido, hermanos, que salía alrededor del corazón cuando le pasaron el costado. Pero Jesús no pasó cualquier cosa. No estaba en un escenario para que le aplaudieran, sino que estaba siendo humillado por los romanos.
para que nosotros fuéramos libres en Él. Menospreciado, en quebranto, varón de dolores, experimentado en quebranto. La corona de espinas, el trono del rey humillado, que cambió la historia. La corona de espinas no fue un objeto de burla, fue un símbolo profético, político y redentor que marcó, hermanos, uno de los momentos más impactantes de la historia, que a través de ellos, a través de todo su sufrimiento, ahora usted y yo somos libres para servirle al Rey de Reyes y Señor de Señores. Los soldados romanos le llevaron al pretorio y como acto de burla lo vistieron, hermanos, de esas púrpuras. Le pusieron una caña como cetro y hermanos, y trenzaron con una corona de espinas para colocársela en la cabeza. No era el castigo oficial romano, era la humillación que le estaban haciendo al Cordero de Dios, al que quita el pecado del mundo, al Rey de Reyes. No era cualquier cosa. No era que lo estaban felicitando, fue la burla de los de Roma. Humillación pública. Le vino a dar como paro cardíaco. Y Gálatas, hermanos, para terminar, 3:13 dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Cristo nos redimió. Fue la burla de los demás para que usted y yo fuéramos salvos en Él. Pagó un alto precio. Sufrió terriblemente por nosotros. No fue cualquier cosa la que pasó Jesús. Ahora, ¿qué está dispuesto usted a pasar por Jesús? ¿Qué estamos dispuestos a dejar por Jesús? ¿Por qué? Porque Él dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz, niéguese a sí mismo y sígame. ¿Qué estamos dispuestos a dejar que no hemos dejado por Jesús? Para terminar, usted sabe que todos tenemos algo que dejar para servirle de verdad a Jesús. ¿Qué tenemos que dejar de estarnos sacrificando en algo que no vale como el sacrificio de Jesús? Cada uno tiene algo que necesitamos abandonar y decidirnos de una vez por todas servirle a Jesús. Cada vez que le fallamos, cada vez que hacemos cualquier cosa, cada vez que no nos presentamos al culto, lo estamos clavando otra vez. Ahora ya no lo colgamos, sino que con nuestras actitudes, con todo, lo volvemos a crucificar. La Biblia dice que Satanás se presenta y acusa a los hermanos todos los días. Y le dice: mira por el que tú moriste. Mira cómo dice que te sirve y mira cómo está. Y Satanás nos acusa y nos señala. Mira el que dice que es tu hijo, mira dónde está. Mira los que están adorándote y él en vez de adorarte está allá. Y eso no es mentira. Satanás sube y acusa a los hermanos. Pero una vez dice la Biblia que va a ser atado. Nos señala. Y es por eso, amados hermanos, que incluso habla la Biblia que ahí estaba aquel sacerdote, amados hermanos, y dice que Satanás estaba en el lado derecho para acusarlo.
y estaba con ropas viles. Pero siempre Satanás quiere ganar ventaja de nosotros. Por eso, amados hermanos, debemos de estar dispuestos a sacrificarnos también por el Señor. Él se entregó voluntariamente, por amor. Y nosotros debemos de hacerlo por amor también. Vamos a ponernos de pie. Vamos a darle gracias al Señor. Y si hay alguien que necesita oración o reconciliarse, hoy es la noche.